¿Alguna vez has sentido que la ira te consume, llevándote a decir o hacer cosas de las que luego te arrepientes? ¿Te has preguntado cómo puedes encontrar paz en medio del caos emocional que a veces parece invadir tu corazón? Hoy vamos a explorar juntos cómo la palabra de Dios puede ser tu guía para liberarte de la ira, cultivar la paciencia y abrazar la paz que solo Él puede ofrecer. En este video descubriremos pasajes poderosos de la Biblia que nos enseñan a manejar nuestras emociones de manera saludable y espiritual. Aprenderemos cómo transformar nuestra ira en paz interior y fortalecer nuestras relaciones con los demás y con Dios. Te invito a que te tomes un momento para reflexionar. Piensa en las veces que la ira te ha impedido ver con claridad o te ha llevado a tomar decisiones de las que luego te has arrepentido. Ahora te invito a dar el primer paso hacia una vida libre de ira y llena de paz. Comparte en los comentarios. Estoy listo para liberar mi ira, ser más paciente y abrazar la paz de Dios. Al rendirte al poder sanador de Dios, comenzarás a experimentar la verdadera paz interior que solo Él puede brindar. Querido oyente, te invito a ver este video hasta el final y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Efesios 4, versículo 26. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. La ira, esa emoción que todos hemos sentido en algún momento, es parte de la naturaleza humana. Es tan natural como respirar. ¿Quién no ha sentido ira cuando algo sale mal, cuando te sientes herido o cuando ves una injusticia? Y es que la ira en sí misma no es mala. Mira, la Biblia no dice que sentir ira es pecado. Lo que dice es, y esto es importante, si se enojan, no pequen. Ahí está la clave. ¿Te das cuenta? No es la emoción lo que está mal, es lo que hacemos con ella. ¿Te ha pasado que, en medio de la ira, dices cosas de las que luego te arrepientes? Todos hemos estado ahí. Palabras hirientes, momentos impulsivos que parecen pequeños en el calor del momento, pero que pueden causar heridas profundas en las personas que amamos. Y luego te preguntas, ¿cómo llegamos a esto? Porque la ira, si no la controlamos, nubla nuestro juicio. Se convierte en una fuerza que nos arrastra, y antes de que nos demos cuenta, hemos hecho o dicho algo que nunca querríamos haber hecho. Déjame decirte algo, Efesios nos da una enseñanza clave aquí. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Hay una sabiduría profunda en esas palabras. No se trata solo de que no te vayas a dormir con enojo, aunque eso también es importante. Es sobre no dejar que la ira eche raíces en tu corazón, porque cuando lo hace, se convierte en resentimiento, y el resentimiento es como una semilla venenosa que crece y contamina todo lo que toca. Tus pensamientos, tus palabras, tus relaciones. ¿Cuántas veces has permitido que una pequeña discusión se convierta en una pelea gigantesca porque no resolviste la ira a tiempo? Y no es solo una cuestión de relaciones humanas, es una cuestión espiritual. La ira no gestionada abre la puerta al enemigo. Es como si dijéramos, entra, aquí tienes espacio. Y el enemigo usa esa ira para alejarnos de Dios, para destruir la paz en nuestras vidas. Por eso, el versículo continúa, ni den cabida al diablo. No podemos darle ese espacio, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo manejamos la ira de una manera que no destruya lo que más valoramos? Aquí es donde entran los principios bíblicos y algunas estrategias prácticas que podemos usar todos los días. Primero, cuando te sientas enfurecido, respira. Sí, tan simple como eso. Toma un momento para respirar profundamente. Esto no solo calma tu cuerpo, sino que te da un espacio para pensar antes de actuar o decir algo de lo que luego podrías arrepentirte. La meditación también es poderosa. Y no estoy hablando de algo complicado. Simplemente siéntate en silencio, reflexiona, pon tus pensamientos en las manos de Dios, pídele claridad. Cuando llevas tu enojo a la oración, algo cambia.
Dios te da paz y sabiduría para ver las cosas con más claridad, y por supuesto, no podemos olvidar el perdón. El perdón es liberador, no solo para la persona que te ha ofendido, sino para ti mismo. Te libera de la carga emocional de la ira. Es un acto de obediencia, pero también de sanidad para tu alma. Cuando aprendemos a manejar la ira de esta manera, algo hermoso sucede. Nuestras relaciones mejoran, nuestras vidas se llenan de más paz y crecemos espiritualmente. Ya no somos esclavos de nuestras emociones, no permitimos que nos controlen, sino que aprendemos a vivir en paz, incluso en medio de situaciones difíciles. Y déjame decirte algo más. Manejar la ira no es algo que se hace una vez y ya, es una práctica continua, es aprender cada día a confiar más en Dios, a pedirle que nos ayude a controlar nuestras emociones. No se trata de perfección, se trata de progreso. Y en ese progreso, Dios nos transforma, nos hace más sabios, más pacientes y más llenos de gracia. Número 2. Proverbios 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente en espíritu enaltece la necedad. La paciencia, en un mundo donde todo parece correr a 1000 por hora, puede parecer una virtud olvidada, ¿verdad? Pero fíjate en lo que dice Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente en espíritu enaltece la necedad. Este versículo nos recuerda que la paciencia no es solo una cuestión de aguantar, sino una muestra de sabiduría y entendimiento. Es esa habilidad de esperar sin desesperarse, de mantener la calma cuando todo a tu alrededor te empuja a reaccionar. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando somos pacientes, todo parece cambiar de perspectiva? No es que el problema desaparezca mágicamente, pero nuestra manera de verlo cambia. La paciencia nos da una ventaja. Nos permite ver más allá de las emociones inmediatas, nos permite tomar decisiones que no están nubladas por la ira o la frustración. Y eso es lo que hace que la paciencia sea tan poderosa. Es como tener un ancla en medio de una tormenta. Puedes estar rodeado de caos, pero tu alma está en paz, firme, porque sabes que no tienes que reaccionar a todo inmediatamente. Pero claro, todos hemos tenido esos momentos donde la impaciencia toma el control, ¿no es así? Quieres que las cosas sucedan rápido, que se resuelvan ya, y cuando no lo hacen, la impaciencia entra en juego. ¿Y qué pasa entonces? Pues como dice Proverbios, enaltece la necedad, es decir, la impaciencia nos lleva a tomar decisiones tontas, a decir cosas que no pensamos, a reaccionar sin considerar las consecuencias. Y muchas veces eso puede dañar relaciones, oportunidades, incluso nuestro propio bienestar. Piensa en cuántas veces una palabra dicha con impaciencia ha causado un conflicto innecesario, o cuántas oportunidades hemos perdido porque no supimos esperar el momento adecuado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando cultivamos la paciencia? Es como si estuviéramos regando una planta que poco a poco da fruto. Mejora nuestras relaciones porque la paciencia genera un ambiente de respeto, de comprensión. No estás apresurando a la otra persona, no estás exigiendo que todo se haga a tu manera y en tu tiempo. Estás dispuesto a escuchar, a esperar, a confiar en que todo se resolverá en su debido momento. Además, la paciencia no solo nos beneficia en nuestras relaciones con los demás, sino que también es una herramienta poderosa para nuestro propio crecimiento personal y espiritual. Nos da la oportunidad de aprender, de reflexionar antes de actuar y de confiar más en los tiempos de Dios. Fíjate en ejemplos como Job, que sufrió tanto, pero nunca perdió la paciencia. O José, que esperó años en prisión antes de ver cumplidas las promesas de Dios en su vida. Estos hombres no solo fueron pacientes, sino que su paciencia fue recompensada. ¿Cuántas veces has visto que cuando esperas en Dios, las cosas se alinean de una manera que ni siquiera habrías imaginado? Pero claro, la paciencia no es algo que simplemente sucede de la noche a la mañana. Es una virtud que hay que cultivar, y como cualquier cosa que vale la pena,
requiere esfuerzo. Una manera práctica de comenzar es cuando sientas que te estás impacientando, respirar profundamente. Parece simple, pero respirar te da ese pequeño momento de pausa para reconsiderar tu reacción. Meditar en las enseñanzas bíblicas también te ayuda a mantener la calma, recordando que Dios tiene control sobre todas las cosas. Y sobre todo, reflexionar antes de reaccionar. No tienes que responder de inmediato a cada cosa que pasa. A veces, el mejor movimiento es esperar. En la vida diaria, la paciencia se puede aplicar de tantas maneras. En el trabajo, cuando las cosas no salen como esperabas, o en casa, cuando los pequeños detalles del día a día te ponen a prueba. Ser paciente no solo con los demás, sino también contigo mismo, es un acto de amor y de fe. Porque cuando eres paciente, estás demostrando que confías en los tiempos de Dios, que no necesitas forzar las cosas, sino que sabes que Él tiene un plan. La paciencia, como fruto del Espíritu Santo, no solo nos fortalece a nosotros, sino que también refleja la gracia de Dios hacia los demás. Nos ayuda a confiar más, a crecer en nuestra fe y a vivir de una manera que trae paz, no solo a nuestras vidas, sino a todos los que nos rodean. Número 3. Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mira lo que nos dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿No es sorprendente cómo este versículo nos habla directamente sobre comportamientos que a veces tratamos de justificar? ¿Cuántas veces hemos permitido que la ira o el enojo controlen nuestra actitud? ¿O hemos caído en el uso de palabras que sabemos que no edifican, sino que destruyen? Pablo aquí nos está llamando a un cambio radical, un cambio que comienza desde dentro y se refleja en lo que decimos y hacemos. A veces nos acostumbramos tanto a ciertos comportamientos que ni siquiera los notamos. La ira y el enojo, por ejemplo, pueden parecer reacciones naturales, casi automáticas, a situaciones que nos frustran. Pero la realidad es que esas emociones, cuando no se manejan, se convierten en una barrera entre nosotros y los demás, y más importante aún, entre nosotros y Dios. La malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, son todas manifestaciones de un corazón que necesita ser transformado. Y fíjate, estas actitudes no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces una palabra dicha con ira ha roto una amistad o ha causado un distanciamiento con un ser querido? Es por eso que Pablo nos llama a dejar todo esto atrás, nos invita a un proceso de transformación. No es solo dejar de hacer algo, es reemplazarlo con comportamientos que reflejan nuestra fe en Cristo. Esto no es fácil, lo sé. Todos tenemos esos momentos en los que el enojo se apodera de nosotros o cuando el sarcasmo o la palabra hiriente salen sin pensar. Pero aquí está la clave. No se trata de ser perfectos, sino de estar en un proceso constante de cambio, y ese cambio solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, es importante reflexionar sobre lo que sucede cuando no hacemos ese esfuerzo por cambiar. Mantener estos comportamientos negativos no solo nos afecta a nosotros, nos aísla espiritualmente y socialmente. La culpa y el arrepentimiento se acumulan y nuestras relaciones sufren. El conflicto se vuelve parte de nuestra vida diaria y poco a poco vamos perdiendo la paz que Dios quiere que tengamos. Pero aquí es donde el poder de la transformación entra en juego. Ese arrepentimiento sincero, esa búsqueda de perdón, es el primer paso hacia el cambio. Es como quitarse un peso de encima, porque ya no somos esclavos de esas actitudes. Y claro, este no es un camino que andamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, dándonos la fuerza y la sabiduría para hacer cambios reales, para dejar atrás esos hábitos que sabemos que nos hacen daño.
Poco a poco, esas actitudes negativas pueden ser sustituidas por virtudes que reflejan el carácter de Cristo. En lugar de ira, podemos cultivar la amabilidad. En lugar de malicia, podemos practicar la compasión. En lugar de palabras deshonestas, podemos hablar con integridad y honestidad. Y cuando comenzamos a hacer esos cambios, algo increíble sucede. Nuestras relaciones mejoran. No solo con los demás, sino también con Dios. Y fíjate que aquí no estamos solos. La comunidad juega un papel esencial en nuestra transformación. Es en la comunidad donde encontramos apoyo, donde otros nos pueden recordar el camino cuando nos desviamos y donde podemos compartir nuestras luchas y victorias. Es como tener una red de seguridad que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro deseo de cambiar. No es fácil, pero es posible. Y cuando miras hacia atrás y ves cómo esos comportamientos negativos han quedado en el pasado, te das cuenta de cuánta paz has ganado, de cuántas relaciones has restaurado y de cómo has crecido espiritualmente. Lo importante aquí es no desanimarse. Todos enfrentamos desafíos, pero con el esfuerzo consciente de cambiar, con el apoyo del Espíritu Santo y de nuestra comunidad, podemos lograr una vida más plena, una vida donde la paz de Dios reina en nuestros corazones y nuestras palabras reflejan su amor. Número 4. Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago nos da una lección que parece sencilla, pero cuando la aplicas a la vida diaria, te das cuenta de lo profunda y transformadora que puede ser. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Si lo piensas bien, es una receta perfecta para mejorar nuestras relaciones y evitar tantos conflictos. Pero ¿cuántas veces hacemos justo lo contrario? Nos apresuramos a hablar sin escuchar y luego, cuando algo nos molesta, reaccionamos con ira en lugar de calmarnos. La clave aquí está en aprender a escuchar primero. Ser pronto para oír significa más que simplemente estar en silencio mientras alguien habla. Se trata de estar realmente presentes, de prestar atención, de intentar entender antes de responder. Muchas veces, los malentendidos y los conflictos ocurren porque no escuchamos. Estamos tan concentrados en lo que queremos decir que no captamos lo que la otra persona está intentando comunicarnos. Escuchar con atención es una muestra de respeto, es decirle al otro, tú eres importante, lo que dices importa. Y cuando hacemos esto, abrimos la puerta a un diálogo más profundo y sincero. Además, nos ayuda a evitar malentendidos que de otra forma podrían terminar en discusiones innecesarias. Por otro lado, ser tardo para hablar nos recuerda que no siempre tenemos que tener la última palabra. A veces es mejor tomar un momento para pensar antes de responder. ¿Cuántas veces una respuesta rápida y emocional ha causado problemas? Muchas veces lo que decimos en el calor del momento no refleja lo que realmente queremos expresar. Y fíjate, las palabras tienen un poder tremendo. Pueden edificar o destruir. Por eso, cuando Santiago nos dice que seamos lentos para hablar, nos está invitando a que pensemos en lo que vamos a decir, a que nos preguntemos, ¿esto que voy a decir va a ayudar o va a herir? Cuando nos tomamos ese momento para reflexionar, evitamos tantas situaciones dolorosas y creamos un espacio donde la comunicación puede ser constructiva y no destructiva. El último punto que Santiago menciona es ser tardo para airarse. Y este es quizás el más difícil de todos, ¿verdad? La ira puede ser una emoción muy poderosa y cuando se descontrola puede causar un daño tremendo. A veces pensamos que nuestra ira está justificada, pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, la ira no resuelve nada. Al contrario, empeora las cosas. Nos ciega, nos hace actuar de maneras que luego lamentamos. Y no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra paz interior.
Aprender a calmarse antes de reaccionar, a tomar una pausa antes de dejar que la ira tome el control, es esencial. Y claro, no es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible. La oración y la reflexión son herramientas poderosas para manejar nuestras emociones. Cuando aplicamos estos principios a nuestras vidas, los beneficios son claros. Nuestras relaciones mejoran porque empezamos a comunicarnos de una manera más sabia y compasiva. Creas un ambiente de paz y entendimiento, donde las personas se sienten escuchadas y respetadas. Los conflictos se resuelven con más facilidad porque en lugar de reaccionar impulsivamente, estamos dispuestos a escuchar, a pensar antes de hablar y a mantener la calma. Todo esto refleja la sabiduría que proviene de una relación profunda con Dios. Pero claro, cuando no seguimos estos principios, las consecuencias también son evidentes. Los conflictos se multiplican, las relaciones se deterioran y el estrés y la frustración aumentan. Es como si estuviéramos creando un círculo vicioso de malentendidos y discusiones. Y eso no solo afecta nuestra vida personal, sino también nuestra relación con Dios. Mira a Jesús. En medio de las provocaciones, Él siempre respondió con calma y sabiduría. No reaccionó impulsivamente ni dejó que la ira lo dominara. Nos dio un ejemplo perfecto de cómo manejar nuestras palabras y emociones. Y si seguimos ese ejemplo, nuestras vidas también pueden reflejar esa paz y sabiduría que Él nos enseñó. Así que en nuestro día a día podemos comenzar a practicar estas cosas, escuchar con atención, pensar antes de hablar y mantener la calma cuando las emociones nos quieran sobrepasar. Con el tiempo, verás cómo tu vida, tus relaciones y tu propio corazón empiezan a transformarse. Número 5. Proverbios 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios nos enseña algo tan poderoso y al mismo tiempo tan difícil de practicar. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Esta es una invitación a vivir con discreción y a abrazar el perdón como un acto de madurez y sabiduría. Fíjate que la cordura no es simplemente mantener la calma en una situación tensa, es la capacidad de tener juicio equilibrado cuando las emociones están en su punto más alto. Es esa tranquilidad interior que te permite ver más allá de la situación inmediata y actuar con sabiduría, no con reacciones impulsivas. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sientes que la ira está a punto de estallar, pero decides detenerte por un momento y respirar? Ese es el inicio de la cordura, es el reconocimiento de que, si dejas que el enojo te controle, puedes decir o hacer cosas que no solo van a causar daño a otros, sino que también te van a afectar a ti mismo. Cuando logramos detener nuestro furor, estamos ejerciendo autocontrol, y el autocontrol es una manifestación de la sabiduría que proviene de Dios. En lugar de alimentar el conflicto, optamos por mantener la paz, tanto con los demás como con nosotros mismos. Ahora bien, hablemos del perdón. El versículo dice que la honra es pasar por alto la ofensa, y eso va en contra de lo que muchas veces el mundo nos enseña, ¿verdad? Porque la sociedad nos dice que debemos defendernos, que no podemos dejar que otros se salgan con la suya. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente. Pasar por alto la ofensa no significa que ignores el mal que te han hecho, sino que decides no permitir que esa ofensa controle tu vida. Decide no guardar rencor, y eso es un acto de verdadera honra, porque el rencor, al final del día, solo te consume a ti. Perdonar no es fácil, pero es liberador. Cuando eliges perdonar, te liberas a ti mismo del peso emocional del resentimiento. No se trata solo de beneficiar al otro, es una bendición para tu propia alma. Mantener el resentimiento es como cargar una piedra pesada en el corazón, mientras que el perdón te permite soltar esa carga. Y en ese acto de soltar encuentras paz, encuentras sanidad. El perdón fomenta la reconciliación, pero incluso si la reconciliación no es posible, el simple hecho de perdonar
te trae armonía interna. La discreción y el perdón van de la mano. Practicar la discreción, es decir, evaluar antes de reaccionar, es un paso esencial para poder perdonar. En vez de dejarnos llevar por la ira, podemos tomar un momento para considerar la situación con calma. ¿Realmente vale la pena reaccionar con enojo? Es posible, en lugar de eso, responder con compasión y amor, porque al final somos llamados a ser como Cristo, quien nos enseñó con su vida y sus palabras el poder del perdón. Piensa en José, que perdonó a sus hermanos a pesar de todo el daño que le causaron. Su decisión de perdonar no solo restauró su relación, sino que también le permitió cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Y claro, no podemos olvidar el ejemplo más grande de todos, Jesús. Él nos mostró el camino del perdón en cada una de sus enseñanzas y sobre todo en su sacrificio. Jesús no guardó rencor hacia aquellos que lo ofendieron, sino que en su momento más difícil dijo: «Padre, perdónalos». Si Él, siendo perfecto, nos enseñó a perdonar de esa manera, ¿cómo no vamos nosotros a esforzarnos por hacer lo mismo? La discreción y el perdón no solo mejoran nuestras relaciones con los demás, sino que también nos acercan más a Dios. Nos permiten vivir con más paz, con menos estrés y con un corazón libre de las cargas emocionales que nos agobian. Practicar la discreción es decidir conscientemente mantener la calma en situaciones difíciles. Y el perdón es un acto de gracia que nos transforma. La próxima vez que te encuentres en una situación donde alguien te ofenda, recuerda los beneficios de perdonar. Piensa en cómo el perdón puede cambiar tu vida, no solo por el impacto que tiene en los demás, sino por la paz que trae a tu propio corazón. Número 6. Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien nos hace daño, el primer impulso, el más natural, es buscar venganza. Esa sensación de que debemos equilibrar la balanza por nuestra cuenta, de que no podemos dejar que alguien se salga con la suya sin más. Todos hemos sentido ese ardor, esa necesidad de devolver golpe por golpe. Pero fíjate lo que nos dice Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo es un recordatorio poderoso de que la venganza no es nuestro terreno, sino el de Dios. Claro, el deseo de venganza está impulsado por emociones intensas. La ira, el dolor y a veces la desesperación nos empujan a actuar de maneras que pensamos que nos van a dar alivio. Pero la realidad es que, cuando buscamos venganza, lo que hacemos es perpetuar un ciclo de dolor. Respondemos al mal con más mal, y eso no resuelve nada. Al contrario, nos hunde más en el conflicto, nos envenena el corazón y al final no encontramos paz. Déjame decirte algo: cuando decides dejar la venganza en manos de Dios, estás haciendo un acto de fe. Estás reconociendo que Dios es el juez supremo, que su justicia es perfecta, mucho más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Él sabe lo que es justo y sabe cuándo y cómo actuar. A veces nos cuesta soltar ese control porque creemos que necesitamos ver la justicia ya, ahora mismo. Pero confiar en la justicia divina significa reconocer que hay un plan más grande, que no todo depende de nosotros. Y eso, aunque pueda parecer difícil, es en realidad una liberación tremenda. Cuando decides no vengarte, algo empieza a cambiar dentro de ti. Te liberas del peso del resentimiento y la ira. Y no me malinterpretes, no significa que estás justificando lo que te hicieron, no es minimizar el daño, sino que es dejar que Dios se encargue, y al hacerlo, permites que la paz entre en tu corazón. Te das cuenta de que no necesitas cargar con el peso de la justicia, porque esa carga ya está en las manos de Dios. Además, el hecho de soltar ese deseo de venganza fortalece tu fe.
Te enfocas más en tu crecimiento espiritual que en lo que hicieron otros. Te enfocas en cómo puedes seguir adelante, cómo puedes sanar y cómo puedes permitir que Dios obre en tu vida, incluso en medio del dolor. Mira, hay tantos ejemplos en la Biblia de personas que confiaron en la justicia de Dios en lugar de tomar las cosas en sus propias manos. Piensa en David. Tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl tantas veces y cada vez decidió no hacerlo. David sabía que la venganza no le pertenecía. O piensa en Jesús, en la cruz, sufriendo el peor de los castigos, y aún así, en lugar de maldecir o buscar venganza, dijo: Padre, perdónalos. Si Jesús, en su sufrimiento, pudo dejar la venganza en manos de Dios, ¿por qué no podríamos nosotros hacer lo mismo en nuestras propias situaciones? Ahora, ¿cómo manejas esas emociones intensas sin caer en la venganza? Primero, es importante reconocer esas emociones. No las ignores, no las reprimas, pero en lugar de dejar que te controlen, llévalas a Dios en oración. Pídele que te ayude a liberarte de la ira, que te dé la paz que solo Él puede dar. Practicar la gratitud y la humildad también ayuda a suavizar el corazón, porque te recuerda todo lo que ya tienes y cómo Dios ha sido fiel en medio de todo. Al dejar la venganza en manos de Dios, creces espiritualmente. Es una forma de confiar más profundamente en Él, de decir: Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí. Y cuando haces eso, cuando sueltas el control, experimentas una paz que es difícil de describir. Tus relaciones mejoran porque ya no estás cargando ese resentimiento que puede envenenar todo a tu alrededor. Y tu corazón se llena de más compasión, de más amor, porque reconoces que todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios, incluso aquellos que nos han herido. La justicia divina no siempre llega en el momento que queremos, pero siempre llega en el momento perfecto. Y confiar en eso es lo que nos permite vivir una vida más libre, más plena, más enfocada en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento en la fe. Número 7. Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas nos habla de algo fundamental para la vida cristiana: el fruto del Espíritu. Estas virtudes no son simplemente características que deberíamos esforzarnos en adquirir por nuestra cuenta. Son los frutos que el Espíritu Santo cultiva en nosotros cuando permitimos que Él obre en nuestras vidas. Y cada uno de esos frutos refleja la naturaleza de Cristo en nosotros, mostrando que estamos creciendo espiritualmente, que estamos siendo transformados desde dentro. Primero está el amor. Y no estamos hablando del amor superficial o condicional que a veces vemos en el mundo. Este es el amor incondicional, ese amor sacrificial que se muestra en acciones y decisiones, el mismo amor que Cristo demostró en la cruz. El tipo de amor que dice: yo te amo no por lo que haces, sino por lo que eres, un hijo o hija de Dios. Luego está el gozo, esa alegría que no depende de las circunstancias. El gozo del Espíritu es profundo, es esa sensación de paz y felicidad que permanece, incluso cuando las cosas no están saliendo como esperábamos. Hablando de paz, este es otro fruto clave. No es solo la ausencia de conflicto externo, sino una tranquilidad interna, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es saber que, sin importar lo que ocurra, Dios está en control, y eso trae una serenidad que el mundo no puede ofrecer. La paciencia, por su parte, nos ayuda a esperar sin frustrarnos. Es la capacidad de perseverar, de confiar en el tiempo de Dios y de ser pacientes con los demás, sabiendo que todos estamos en un proceso. La benignidad y la bondad son frutos que a veces pueden parecer similares, pero tienen matices importantes. La benignidad es esa actitud de gentileza, de tratar a los demás con amabilidad, incluso cuando no lo merecen. La bondad, por otro lado, se traduce en acciones concretas.
No solo es una actitud interna, sino que se muestra en actos de generosidad y benevolencia hacia los demás. La fe es ese fruto que sostiene nuestra confianza en Dios. No importa lo que estemos enfrentando, la fe nos mantiene firmes, recordándonos que las promesas de Dios son verdaderas y que Él nunca falla. Y luego está la mansedumbre, esa humildad que nos lleva a tratar a los demás con suavidad, sin arrogancia, reconociendo que todos estamos en el mismo camino de crecimiento. Finalmente, la templanza es el autocontrol, esa capacidad de mantener la moderación en todas las áreas de nuestra vida. No se trata de reprimir nuestras emociones o deseos, sino de tener control sobre ellos, de manera que no nos dominen. Estos frutos no son opcionales en la vida cristiana. Son señales de que estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Y no solo transforman nuestra relación con Dios, sino que también impactan profundamente nuestras relaciones interpersonales. ¿Te imaginas cómo cambiarían nuestras vidas si todos viviéramos plenamente estos frutos? Nuestras relaciones serían más saludables, habría más armonía en nuestros hogares, más paz en nuestros corazones. Pero, ¿cómo se cultivan estos frutos? Mantener una relación constante con Dios es esencial. La oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes nos ayudan a abrir el corazón para que el Espíritu Santo haga su obra. Y algo clave es permitir que el Espíritu trabaje en esos momentos donde es más difícil. Por ejemplo, cuando la ira te consume, es el amor y la paciencia los que te ayudan a manejar esa emoción. O cuando las circunstancias parecen difíciles, es el gozo y la paz los que te sostienen. Pablo y Jesús son ejemplos perfectos de estos frutos en acción. Pablo, con su fe inquebrantable y mansedumbre en medio de las persecuciones, nos enseña cómo confiar en Dios a pesar de las dificultades. Y Jesús, desde su amor infinito hasta su paciencia y templanza, nos muestra el modelo perfecto de cómo vivir conforme al Espíritu. Claro, hay desafíos. No siempre es fácil ser paciente o mantener la paz en medio del caos, pero cuando te mantienes enfocado en tu relación con Dios, esos frutos se van desarrollando poco a poco y te das cuenta de que cada situación difícil es una oportunidad para crecer. El resultado de vivir conforme al fruto del Espíritu es una vida plena, llena de propósito y en profunda conexión con Dios. Las relaciones se fortalecen, el estrés disminuye y tu vida se convierte en un reflejo de la gracia y la misericordia de Dios. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda, esos frutos están en ti, listos para florecer si dejas que el Espíritu Santo los cultive. Número 8, Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y si lo piensas, es increíble cómo una sola palabra puede cambiar completamente el curso de una conversación. ¿Cuántas veces has estado en una situación tensa y alguien responde con calma y todo el ambiente se transforma? Las palabras tienen un poder enorme. Pueden construir o destruir, calmar una tormenta o avivarla. Y lo que decimos especialmente en esos momentos críticos refleja mucho sobre el estado de nuestro corazón. Cuando hablamos de una blanda respuesta, no estamos hablando de ser débiles o pasivos. Se trata de responder con calma y amabilidad, incluso cuando todo dentro de ti quiere gritar. Fíjate que muchas veces en los conflictos la primera reacción es elevar la voz, defenderse, devolver el golpe. Pero lo que este versículo nos enseña es que si en lugar de eso eliges la suavidad, puedes desactivar la ira. Es como echar agua sobre el fuego. Responder con una palabra amable puede hacer que la otra persona baje sus defensas, que escuche y que se abran las puertas a la reconciliación. Por el contrario, una palabra áspera tiene el efecto opuesto. Cuando usas palabras hirientes, es como echar leña al fuego.
El conflicto se intensifica, las emociones se descontrolan y lo que pudo haber sido una pequeña diferencia se convierte en una gran pelea. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Una palabra agresiva que dispara otra respuesta igual o peor, y antes de darnos cuenta, estamos atrapados en un ciclo de ataques verbales que solo causan más dolor. La verdad es que una respuesta blanda no solo calma al otro, también te calma a ti. Porque cuando eliges hablar con amabilidad, estás demostrando autocontrol, y eso te ayuda a mantener la paz interior. No permites que las emociones negativas te dominen, y eso, en sí mismo, es un reflejo de la madurez espiritual. Es una manera de decir, yo elijo no dejar que esta situación me arrastre al enojo o al rencor. Ahora, ¿qué pasa cuando respondemos con dureza? El daño que causamos no es solo inmediato. Las palabras hirientes dejan cicatrices profundas. Pueden destruir la confianza, causar resentimiento y dañar gravemente una relación. La persona que recibe esas palabras puede no olvidar lo que dijimos, incluso después de que el conflicto haya pasado. Y ahí está el verdadero peligro de la palabra áspera. Crea un ambiente de hostilidad que es difícil de reparar. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Una de las claves es tomarse un momento antes de responder. Respira, reflexiona y pregúntate, ¿esto que voy a decir va a ayudar o va a dañar? Elegir palabras que edifiquen, que construyan en lugar de destruir es fundamental. No se trata de evitar la confrontación, sino de abordarla de manera que fomente el entendimiento y la paz. Piensa en los ejemplos bíblicos. Moisés, a pesar de liderar a un pueblo que constantemente se quejaba, muchas veces mediaba con calma. O Jesús, quien en medio de las críticas más feroces respondía con sabiduría y serenidad. Ambos sabían el poder que tienen las palabras para cambiar una situación, para calmar una multitud o desarmar a un enemigo. Si queremos mejorar nuestra comunicación, un buen lugar para empezar es la escucha activa. Escuchar realmente al otro antes de hablar, tratar de entender su perspectiva. A menudo, los conflictos se intensifican simplemente porque no estamos escuchando. Estamos demasiado ocupados preparando nuestra respuesta. Y en esos momentos de enojo, practicar el autocontrol es clave. No tienes que reaccionar inmediatamente. Tomarte un momento para calmarte puede marcar toda la diferencia. Al final, nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Si estamos alineados con Dios, si estamos cultivando un corazón lleno de bondad, compasión y paciencia, eso se verá en lo que decimos. Las palabras que salen de nuestra boca son una manifestación de nuestro carácter. Si queremos ser personas que construyen, que traen paz, entonces debemos cuidar lo que decimos. Y cuando hacemos esto, no solo fortalecemos nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación tensa, recuerda, una respuesta blanda puede transformar todo. No subestimes el poder de las palabras amables, porque en ellas está el poder de traer paz donde hay conflicto y amor donde hay resentimiento. Número 9. Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios nos da una enseñanza que a veces va en contra de lo que el mundo valora. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate, en nuestra cultura se aplauden mucho los logros externos, la capacidad de conquistar, de sobresalir en lo físico o en el poder. Pero aquí la Biblia nos está diciendo algo diferente. Nos está diciendo que el verdadero poder no está en lo que puedes conquistar afuera, sino en lo que puedes dominar dentro de ti. Y eso es el autocontrol. Cuando hablamos de autocontrol, estamos hablando de la capacidad de manejar nuestras propias emociones, de no dejarnos llevar por lo que sentimos en el momento, sino de tener la sabiduría de pausar, de pensar antes de actuar.
Todos hemos tenido esos momentos en los que la ira o la frustración quieren tomar el control, y es tan fácil dejarse arrastrar por esos sentimientos. Pero ahí es donde entra la fortaleza del autocontrol, porque el que puede detenerse y dominar sus emociones, en lugar de dejar que lo dominen a él, está demostrando una fuerza mucho mayor que la de cualquier guerrero o conquistador. El versículo habla de tardar en airarse, de ser pacientes, y eso es algo que requiere un nivel profundo de madurez emocional. No se trata solo de contenerse por fuera, sino de tener un entendimiento más profundo de la situación, de no permitir que nuestras emociones nos cieguen, porque el que se domina a sí mismo tiene más poder que el que conquista una ciudad. ¿Por qué? Porque la conquista externa es efímera. Puedes ganar una batalla o un argumento hoy, pero mañana habrá otro reto. Sin embargo, el autocontrol, una vez que lo desarrollas, te acompaña toda la vida. Es una fortaleza interna que te permite enfrentar cualquier situación con calma y sabiduría. Y los beneficios de este autocontrol son inmensos. Cuando puedes controlar tus emociones, tus relaciones mejoran, porque ya no reaccionas impulsivamente, ya no dices o haces cosas que dañan a los demás. En lugar de eso, puedes manejar los conflictos con paz, con paciencia, y eso construye confianza y respeto en tus relaciones. Además, el autocontrol también promueve un bienestar emocional y espiritual, porque cuando no estás a merced de tus emociones, puedes vivir con más paz interior, más equilibrio y más alineado con lo que Dios quiere para ti. Pero, ¿qué pasa cuando no practicamos el autocontrol? Las reacciones impulsivas pueden causar mucho daño. Piensa en cuántos conflictos se agravan solo porque alguien no pudo controlar su ira. Las relaciones se deterioran, el respeto se pierde y el daño emocional se acumula. La falta de autocontrol puede hacer que digas cosas que no querías decir o que tomes decisiones que luego lamentas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar Proverbios 16:32 en nuestra vida diaria? Una estrategia muy simple es practicar la respiración profunda. Cuando sientas que la ira está subiendo, detente, respira y date un momento para reflexionar antes de reaccionar. Otra estrategia es reflexionar sobre las consecuencias antes de actuar. Pregúntate, ¿esto que voy a decir o hacer va a construir o destruir? Ese momento de pausa puede marcar toda la diferencia. Los ejemplos bíblicos de autocontrol nos enseñan mucho. Piensa en David. Tuvo varias oportunidades para vengarse de Saúl, pero eligió no hacerlo. Eligió dejar la justicia en manos de Dios, demostrando un autocontrol increíble en medio de la persecución. O piensa en José, quien resistió la tentación y se mantuvo fiel a sus principios, demostrando un dominio total sobre sus deseos y emociones. Desarrollar el autocontrol no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero es algo que puedes fortalecer con la práctica. Establecer metas personales para mejorar la gestión emocional es un buen inicio. Rodearte de una comunidad que te apoye y te anime a crecer también es crucial. Y no olvides la oración y la meditación, porque cuando te conectas con Dios, Él te da la fortaleza interna para dominarte a ti mismo y no dejar que las emociones te dominen. El autocontrol está profundamente ligado al crecimiento espiritual. Cuanto más control tienes sobre tus emociones, más espacio das al Espíritu Santo para que trabaje en tu vida. Te ayuda a cultivar un carácter más piadoso, más alineado con los valores de Cristo, y te permite vivir una vida con más propósito, más paz y más enfoque en lo que realmente importa. Recuerda, la verdadera fuerza no está en lo que puedes conquistar afuera, sino en lo que puedes dominar dentro de ti. Y cuando aprendes a dominarte a ti mismo, estás un paso más cerca de vivir la vida plena y abundante que Dios tiene para ti. Número 10, Mateo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga raca será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto no es un simple consejo sobre cómo llevarnos mejor con los demás. Aquí, Jesús nos está hablando de algo mucho más profundo: la condición de nuestro corazón. Porque no es solo el enojo que se ve, ese que explota con gritos o gestos, sino ese enojo silencioso que guardamos dentro. Ese resentimiento que se va acumulando y que puede volverse tóxico. Jesús nos advierte que este tipo de ira tiene consecuencias espirituales, que si dejamos que eche raíces, estamos poniendo en riesgo nuestra relación con Dios. El enojo no es solo una emoción pasajera. Sí, todos nos enojamos en algún momento, pero lo importante es lo que hacemos con ese enojo. ¿Lo dejamos pasar? ¿Lo resolvemos con madurez? ¿O lo guardamos, lo alimentamos y permitimos que se convierta en amargura? Esa es la diferencia. El enojo no resuelto te lleva a actuar de formas que no te representan, a decir cosas que no sientes. Y Jesús nos dice que eso puede llevarnos a juicio. No es solo un tema de emociones, sino de consecuencias espirituales. Y aquí entra el poder de las palabras. Jesús menciona palabras como raca o fatuo, que en su contexto eran insultos fuertes, llenos de desprecio. Palabras que, más allá de su significado literal, tienen la intención de herir. Es interesante cómo Jesús vincula el enojo interno con las palabras despectivas. Lo que hay en nuestro corazón, tarde o temprano, se refleja en nuestras palabras, y esas palabras pueden hacer un daño tremendo. Quizás no lo vemos de inmediato, pero las palabras despectivas erosionan la confianza, rompen relaciones y crean heridas profundas en los demás. Las palabras tienen peso, dicen mucho más de lo que parece. Cuando hablas con desprecio, cuando insultas o menosprecias, estás dejando ver lo que hay en tu interior. Estás mostrando un corazón que no ha sido transformado por el amor de Dios. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que Jesús quiere que entendamos aquí. La integridad espiritual no es solo lo que mostramos por fuera, es lo que realmente llevamos dentro. Si no mantenemos nuestro corazón puro, libre de odio y rencor, entonces nuestras palabras seguirán siendo afiladas, cortantes, destructivas. Y esas palabras no solo dañan a los demás, también nos separan de la santidad a la que Dios nos llama. Jesús nos llama a algo más alto, a una vida de coherencia entre lo que sentimos y lo que decimos. Nos llama a mantener nuestras emociones bajo control, a hablar con gracia, incluso cuando estamos bajo presión. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestra vida diaria? Primero, controlando el enojo antes de que se convierta en rencor. Tomarse un momento para respirar, para orar, antes de dejar que una palabra hiriente salga de nuestra boca. No es fácil, pero es necesario. Segundo, evitar el uso del lenguaje despectivo, no solo en momentos de ira, sino siempre. Cada palabra que pronunciamos debe edificar, no destruir, porque cuando hablamos con respeto y amor, estamos reflejando el carácter de Dios. Mira los ejemplos bíblicos. Piensa en José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, pero él no dejó que el enojo lo consumiera. No los insultó ni los maldijo. Al contrario, los perdonó y les habló con amor. O piensa en Jesús, que en medio de las acusaciones más injustas nunca respondió con ira. Siempre mantuvo la calma, siempre habló con sabiduría. Estos ejemplos nos enseñan que, aunque no es fácil, es posible controlar nuestras emociones y nuestras palabras. ¿Qué podemos hacer para evitar caer en palabras hirientes? Una estrategia práctica es practicar la escucha activa. Cuando estamos en medio de un conflicto, en lugar de preparar nuestra próxima respuesta mientras el otro habla, intentemos escuchar de verdad. Intentemos entender lo que el otro está diciendo. Muchas veces, el simple hecho de escuchar puede desactivar un conflicto, y cuando sea el momento de responder, pensemos antes de hablar. No necesitamos reaccionar de inmediato. A veces, una pausa para reflexionar puede evitar mucho dolor.
Al final, la ira no resuelta y las palabras despectivas nos alejan de Dios. Jesús lo deja claro en este versículo. No se trata solo de evitar el juicio de los demás, sino de evitar el juicio divino. Debemos purificar nuestro corazón, buscar la reconciliación, el perdón y dejar que nuestras palabras reflejen el amor y la gracia de Dios, porque cuando vivimos de esa manera estamos construyendo relaciones más fuertes, más saludables y una vida más plena en Cristo. Número 11, Proverbios 22, versículo 24. No te entremetas con hombre iracundo, ni andes con hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios nos dice, no te entremetas con hombre iracundo, ni andes con hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Este versículo nos está dando una advertencia muy clara sobre la influencia que las personas a nuestro alrededor tienen sobre nosotros. Todos hemos escuchado el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, y este proverbio va en la misma línea. Las personas con las que nos rodeamos moldean directa o indirectamente nuestra manera de actuar, de pensar y, lo más importante, nuestro carácter. Piensa en las amistades que has tenido a lo largo de tu vida. Aquellos amigos que te han levantado cuando estabas caído, que te han empujado hacia adelante y te han inspirado a ser mejor, probablemente dejaron una huella positiva en tu vida, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con aquellos amigos que siempre están enojados, que tienen una actitud negativa y que parecen vivir en un estado constante de frustración? Sin darte cuenta, a veces puedes empezar a imitar esos comportamientos. Tal vez no sea algo inmediato, pero poco a poco, el estar en un ambiente donde la ira y el mal genio dominan puede afectarte. Empiezas a reaccionar con más impaciencia, más frustración, y sin darte cuenta, te encuentras adoptando actitudes que antes no tenías. El proverbio nos advierte, si te asocias con personas iracundas, puedes aprender sus maneras. Es decir, sus comportamientos y reacciones se vuelven de alguna forma contagiosos. Y no solo estamos hablando de un cambio superficial. Proverbios nos dice que esto puede convertirse en un lazo para tu alma. No es solo que te vuelvas más propenso a enojarte, es que esa actitud puede afectar tu paz interior, tu bienestar emocional e incluso tu relación con Dios. Todos estamos influidos por nuestras relaciones. Y claro, no estamos llamados a alejarnos de todos los que tienen defectos o dificultades. Eso no es lo que este versículo está diciendo, pero sí nos invita a reflexionar sobre la cercanía de nuestras amistades y qué tipo de influencia están teniendo en nosotros. Estas personas nos están llevando hacia un lugar de paz, de crecimiento personal y espiritual, o están arrastrándonos hacia patrones destructivos de comportamiento. Es fundamental elegir bien nuestras amistades. Si te rodeas de personas que practican la paciencia, la amabilidad y el respeto, es más probable que esas virtudes se contagien en tu vida. Si tus amigos son personas que promueven la paz y el entendimiento, es mucho más fácil mantener relaciones sanas y llenas de armonía. Y si encuentras relaciones que están basadas en el apoyo mutuo, el respeto y el crecimiento espiritual, habrás encontrado algo invaluable. Pensemos en David y Jonathan. Su amistad no solo fue leal, sino que ambos se apoyaban mutuamente en sus momentos más difíciles. Jonathan no solo protegió a David, sino que también le alentó en su llamado divino, en lo que Dios había puesto en su vida. O miremos a Jesús y sus discípulos. Aunque imperfectos, ellos compartían una relación donde el crecimiento personal y espiritual era el centro. Jesús los guiaba, los corregía cuando era necesario, pero siempre con amor y paciencia. Este tipo de amistades nos muestran lo que es posible cuando buscamos rodearnos de personas que nos edifican y que también están buscando una vida alineada con los principios de Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos Proverbios 22 en nuestra vida diaria? Es un llamado a evaluar las relaciones que ya tenemos.
No significa cortar vínculos drásticamente, pero sí establecer límites saludables cuando notamos que alguien tiende a llevarnos por un camino de ira o negatividad. También es una invitación a buscar nuevas amistades que promuevan virtudes como la paciencia, la paz y el respeto mutuo. Y si ya tienes amigos que son una bendición en tu vida, sigue cultivando esas relaciones, sigue edificando juntos. La verdad es que las amistades influyen mucho más de lo que a veces creemos. Rodearte de personas que promueven lo bueno te llevará más cerca de Dios y de una vida plena y equilibrada. Pero si te asocias con aquellos que viven en la ira o el resentimiento, corres el riesgo de que esas actitudes se conviertan en un lazo para tu alma. Así que, elige bien, busca amistades que te lleven más cerca de tu propósito en Dios y que te ayuden a mantener la paz y la integridad espiritual. Número 12. Efesios 4, versículo 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios nos llama a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si nos detenemos a pensar en estas palabras, vemos que Pablo está describiendo el fundamento de lo que significa vivir como seguidores de Cristo: humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Todas estas virtudes están interconectadas y cada una de ellas juega un papel crucial en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones con los demás. La humildad es, en primer lugar, reconocer que dependemos de Dios. No somos autosuficientes, no lo sabemos todo y no tenemos el control absoluto de nuestras vidas. Humildad es ponernos en una posición de servicio, de estar dispuestos a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, sin pensar que somos más importantes que el otro. En un mundo que muchas veces nos empuja a la autosuficiencia y al orgullo, ser humilde es un acto de resistencia, es decir, no soy más ni menos que nadie, todos estamos aquí por la gracia de Dios. Y esa actitud de humildad nos abre las puertas a relaciones más auténticas y profundas, porque cuando dejamos el orgullo de lado, empezamos a ver a los demás como realmente son, seres humanos amados por Dios, con sus propias luchas y fortalezas. La mansedumbre, por otro lado, no debe confundirse con debilidad. Ser manso no significa dejar que los demás te pasen por encima. Significa tener la fuerza para controlar tus reacciones, especialmente en momentos de tensión. Es responder con calma cuando alguien te ofende o te provoca. Es tener la paciencia para escuchar, para esperar antes de reaccionar y para entender antes de juzgar. La mansedumbre es una muestra de autocontrol y refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Jesús, el Hijo de Dios, fue el ejemplo perfecto de mansedumbre. A pesar de tener todo el poder, eligió responder con amor y comprensión, incluso frente a sus críticos y enemigos. Pablo también nos habla de soportarnos los unos a los otros con paciencia y en amor. Y claro, todos sabemos que en nuestras relaciones siempre habrá momentos difíciles, habrá malentendidos, diferencias de opinión y a veces fricciones. Pero aquí está el reto: soportarnos con paciencia. No significa simplemente aguantar, sino hacerlo en amor. Es decir, tratar de entender a la otra persona, ser compasivos y recordar que todos estamos en un proceso de crecimiento. La paciencia es clave en cualquier relación. Nos ayuda a evitar reacciones impulsivas o agresivas y nos permite mantener la calma incluso cuando las cosas no salen como queremos. El objetivo de todo esto, según Efesios, es mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No estamos solos en este caminar. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y somos llamados a trabajar juntos para preservar la paz, para construir una comunidad que refleje el amor de Dios. Evitar divisiones innecesarias y fomentar la unidad es esencial para cualquier comunidad cristiana.
Y esa unidad solo es posible cuando cada uno de nosotros elige la humildad y la mansedumbre, cuando dejamos de lado el orgullo y nos enfocamos en lo que realmente importa, el amor y la paz. Mira el ejemplo de Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. El acto en sí es un símbolo poderoso de humildad y servicio. El Maestro, el Hijo de Dios, se inclinó y realizó un trabajo que era considerado para los más humildes. Lo hizo no porque fuera débil, sino porque estaba demostrando que el verdadero poder se encuentra en servir a los demás con amor. O piensa en Moisés, quien a pesar de liderar a un pueblo difícil, siempre mantuvo una actitud de humildad, buscando la dirección de Dios en lugar de confiar solo en su propia sabiduría. Entonces, ¿cómo aplicamos estas enseñanzas en nuestra vida diaria? Una forma práctica es reflexionar constantemente sobre nuestras acciones y motivaciones. ¿Estamos actuando con humildad o el orgullo está tomando control? ¿Cómo podemos responder con mansedumbre en lugar de reaccionar con ira? Otro paso importante es buscar oportunidades para servir a los demás. Cuando te colocas en una posición de servicio, automáticamente te estás ejercitando en humildad y, por supuesto, practicar la empatía y la comprensión en nuestras interacciones. Escuchar a los demás, intentar entender sus perspectivas, es clave para desarrollar relaciones basadas en el respeto y el amor. Vivir con humildad y mansedumbre no solo transforma nuestras relaciones, sino que también nos da paz interior. Nos libera de la necesidad de estar siempre en control o de ser los primeros. Nos permite vivir de una manera que glorifica a Dios y que muestra a los demás un testimonio auténtico de nuestra fe. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío en tus relaciones, recuerda las palabras de Efesios. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor son las claves para vivir en paz, tanto con los demás como con Dios. Número 13. Santiago 3, versículo 9 y 10. Con la lengua bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago nos da una advertencia muy clara sobre el poder que tiene nuestra lengua. Dice, con la lengua bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Fíjate en esa contradicción que Santiago está señalando. ¿Cómo puede ser que, con la misma boca con la que alabamos a Dios, también insultemos o maldigamos a aquellos que han sido creados a su imagen? Es un llamado a reflexionar sobre nuestra coherencia, no solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos nuestra fe. La lengua tiene un poder increíble y la usamos tanto para edificar como para destruir. Con ella podemos expresar amor, aliento, gratitud, pero también, con la misma lengua, podemos lanzar críticas, juicios y palabras hirientes. Esto refleja una dualidad que como cristianos no podemos permitirnos. Nuestra boca no puede ser una fuente de contradicción. No podemos bendecir a Dios el domingo en la iglesia y luego, el lunes, hablar mal de nuestro prójimo. Es incoherente con la fe que decimos tener. Y esta incoherencia no solo daña nuestras relaciones con los demás, también daña nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa cuando nuestras palabras no reflejan coherencia? Se genera una ruptura en nuestras relaciones. La gente deja de confiar en nosotros, porque cuando decimos una cosa y luego actuamos o hablamos de manera opuesta, perdemos credibilidad. Nadie quiere estar cerca de alguien que dice una cosa y luego hace otra. Y aún más grave, reflejamos una falta de integridad espiritual. Dios ve el corazón, y si nuestras palabras no están alineadas con nuestras creencias, no estamos siendo fieles a Él. Las palabras tienen un peso enorme. A veces pensamos que solo son palabras, pero no es así. Tienen un impacto profundo.
Con una sola palabra podemos levantar a alguien o destruir su ánimo. Pueden cambiar el ambiente de una conversación, pueden fomentar paz o provocar conflicto, y lo que sale de nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, así que nuestras palabras son un espejo de lo que realmente somos por dentro. Cuando logramos alinear nuestras palabras con lo que creemos, las cosas cambian. Nuestras relaciones mejoran porque estamos siendo coherentes, estamos actuando y hablando desde un lugar de integridad. Creas un ambiente de respeto y amor, y sobre todo, fortaleces tu testimonio como seguidor de Cristo. Porque la coherencia en lo que decimos y lo que hacemos es clave para que otros vean a Jesús reflejado en nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esto de manera práctica? Empieza por tomarte un momento antes de hablar. Reflexiona sobre lo que vas a decir. Pregúntate, ¿estas palabras van a edificar o a destruir? ¿Van a reflejar el amor de Cristo o mi propia frustración? Y evita palabras hirientes o despectivas, incluso cuando te sientas molesto. Todos tenemos momentos difíciles, pero ahí es cuando más necesitamos ser intencionales con nuestras palabras. En lugar de responder con ira, busca una manera de hablar con respeto y comprensión. Jesús, en todas sus enseñanzas, siempre utilizó palabras que edificaban. Incluso cuando corregía, lo hacía con amor y con un propósito claro de guiar a las personas hacia la verdad. Piensa en cómo hablaba con sus discípulos, cómo les enseñaba con paciencia, cómo usaba las palabras para traer vida, no destrucción. Y Pablo, en todas sus cartas, mantenía esa coherencia. Sus palabras estaban alineadas con su fe, y por eso su testimonio fue tan fuerte y poderoso. Si queremos mejorar en este aspecto, necesitamos ser conscientes del impacto que nuestras palabras tienen en los demás. No podemos ser impulsivos con lo que decimos. Una buena estrategia es practicar la comunicación asertiva y respetuosa. Eso significa expresar nuestras ideas y emociones sin caer en el juicio o la crítica destructiva. Y cuando sea posible, reemplaza las palabras negativas con frases positivas que construyan en lugar de derrumbar. Todo esto está conectado con nuestro crecimiento espiritual. Nuestras palabras son un reflejo de cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si somos coherentes en nuestro hablar, si nuestras palabras reflejan lo que creemos, entonces estamos alineando nuestra vida con los principios divinos. Estamos mostrando al mundo no solo lo que decimos creer, sino lo que realmente somos. Y eso contribuye a una comunidad más unida, más amorosa y más cercana a los propósitos de Dios. Así que, la próxima vez que estés a punto de hablar, recuerda las palabras de Santiago. De una misma boca no puede salir bendición y maldición. Que nuestras palabras siempre reflejen el amor, la gracia y la verdad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Número 14. Efesios 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando leemos Efesios, vemos un llamado claro a dejar atrás esas actitudes y emociones negativas que tantas veces nos envenenan, y a reemplazarlas por el amor, la amabilidad y el perdón. La transformación del corazón que nos pide la palabra no es superficial, es profunda, y comienza con la decisión consciente de abandonar lo que nos aleja de los demás y de Dios. Primero, pensemos en la amargura. ¿Cuántas veces guardamos en nuestro corazón resentimientos que nos terminan consumiendo? La amargura es como un veneno, ¿no? Poco a poco va corroyendo nuestra paz interior, va distanciándonos de los demás, hasta que nos damos cuenta de que estamos atrapados en ese resentimiento. Pero el problema con la amargura es que no solo nos afecta a nosotros. Cuando estamos amargados, ese sentimiento se filtra en nuestras relaciones. Nos volvemos más cerrados, más duros, menos dispuestos a conectar de manera genuina con los demás.
Y Efesios nos dice claramente, quítate esa amargura, no te aferres a ella. Luego está el enojo y la ira. Todos sabemos lo fácil que es dejarse llevar por el calor del momento, ¿verdad? Una palabra que nos lastima, una situación injusta y de pronto explotamos. Pero la ira, aunque parece darnos un alivio temporal, en realidad solo trae más problemas. Nos lleva a decir cosas que no queríamos decir, a hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Controlar nuestras emociones no significa reprimirlas, sino aprender a manejarlas de manera que no destruyan nuestras relaciones. El enojo descontrolado nos separa de quienes más queremos. La gritería es otra manifestación de ese enojo, una expresión agresiva que rompe la comunicación. Cuando gritamos no estamos escuchando, y cuando los demás nos gritan, nos cerramos. Así que gritar no es más que una barrera entre nosotros y los demás. Lo mismo pasa con la maledicencia, hablar mal de otros. Cuando difamamos o criticamos a alguien a sus espaldas, estamos destruyendo relaciones, incluso las nuestras. Porque la confianza se rompe, y una vez que se rompe, es muy difícil reconstruirla. Pero Pablo no se queda solo en lo que debemos abandonar, nos da también el camino hacia lo que debemos cultivar. Y ahí es donde entra la amabilidad. Ser amable no es solo ser cortés o educado, va mucho más allá. Ser amable es mostrar un interés genuino por el bienestar del otro. Es ofrecer una sonrisa, una palabra de ánimo, un gesto de apoyo. La amabilidad transforma ambientes y corazones. Y la compasión, qué importante es ser compasivos, ¿no crees? Ponernos en los zapatos del otro, sentir su dolor, sus luchas y estar dispuestos a hacer algo al respecto. La compasión no es solo un sentimiento, es una acción. Y cuando actuamos con compasión, estamos haciendo visible el amor de Dios en nuestras vidas. El perdón es, quizás, una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar. Perdón no es fácil. Muchas veces, perdonar parece injusto. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Pero el perdón tiene un poder liberador. No solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros mismos. Cargar con el peso del resentimiento es agotador. Y Jesús nos mostró el camino del perdón con su propio ejemplo, perdonando incluso en la cruz. Nos invita a hacer lo mismo, a perdonar como Dios nos perdona en Cristo. Todo esto, amabilidad, compasión, perdón, no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de transformación personal. Requiere reconocer que necesitamos cambiar, que hay cosas que debemos dejar atrás y caminar hacia actitudes que reflejen el amor de Cristo en nuestra vida diaria. Identificar esas áreas en nuestra vida donde el enojo o la maledicencia todavía tienen poder sobre nosotros es el primer paso. Luego, poco a poco, vamos reemplazando esos hábitos negativos por gestos de amabilidad y palabras de perdón. Si lo hacemos, no solo veremos cambios en nuestras relaciones con los demás, sino también en nuestra paz interior. Nuestras relaciones serán más fuertes, habrá más armonía en nuestro día a día, y esa transformación interior será evidente. El corazón transformado es un corazón en paz, que ya no está dominado por la amargura o la ira, sino que vive en el amor y la gracia de Dios. Hemos recorrido juntos un camino lleno de enseñanzas poderosas que nos muestran cómo liberarnos de la ira, cultivar la paciencia y abrazar la paz que Dios nos ofrece. Hemos aprendido que la ira no es pecado en sí misma, sino cómo la manejamos. Al dejar que Dios tome el control de nuestras emociones, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también crecemos espiritualmente. Recuerda siempre que manejar la ira y practicar la paciencia es un proceso continuo. No se trata de alcanzar la perfección de inmediato, sino de avanzar día a día, confiando en el poder sanador de Dios para transformar nuestro corazón y nuestras acciones. Al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, cultivamos virtudes que reflejan el carácter de Cristo y nos acercan más a la paz interior. Te animo a que apliques estas enseñanzas en tu vida diaria.
Respira profundamente cuando sientas que la ira te sobrepasa. Medita en la palabra de Dios para encontrar claridad y practica el perdón como acto de liberación y sanidad. Observa cómo tus relaciones se fortalecen, cómo disminuye tu estrés y cómo tu vida se llena de propósito y conexión profunda con Dios. Si este mensaje ha resonado contigo, no olvides darle like al video, compartirlo con quienes puedan necesitar esta guía y suscribirte para más contenido que te ayudará a vivir una vida plena y en paz. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que Dios te bendiga y te guíe hacia una vida libre de ira y llena de su paz infinita. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.